Buenos días, amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy tenemos la prédica dominical y vamos a hablar de un tema muy importante que está en Mateo 7, del 7 al 14, y nos habla de la importancia de la oración y un momento decisivo que tenemos que tener todos los cristianos. Yo le invito a que usted tome un tiempo para el Señor. Escuche esta palabra que yo sé que puede ayudarte a edificar tu vida y a mirar qué es lo que Dios quiere con respecto a, a muchas decisiones importantes que tenemos que tomar, sobre todo en la decisión de qué camino vamos a escoger. Yo sé que esta prédica va a ser de una gran bendición. Yo le pido a Dios que no sea palabra mía, sino palabra tuya, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu infinita misericordia. Como les decía, hoy vamos a hablar de un importante y es eh, la importancia de la oración. Esto tiene que ver con en el Sermón del Monte, en Mateo 7, del 7 al 14. Es unos versículos muy conocidos, pero nos habla de la importancia de la oración. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y también nos habla de la puerta estrecha. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí hay dos temas muy importantes que vamos a tratar. Aquí en Mateo, como yo les decía, en Mateo 7, 7 al 14, que es lo que acabamos de leer, es parte del Sermón del Monte, donde Jesús enseña principios fundamentales del reino de los cielos. En este texto encontramos una enseñanza sobre la oración, la bondad de Dios, una regla de oro que debemos tener siempre en cuenta y el llamado a tomar decisiones en el camino espiritual. A continuación, vamos a ver cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con lo primero, que es la enseñanza sobre la oración. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, aquí hay una potencia en la oración y en lo que Dios nos quiere exponer en el día de hoy. Jesús nos anima a los creyentes a tener una vida activa de oración. No es esa oración pasiva que una vez me acuerdo, sí, que tengo una dificultad, entonces voy a orar, y ya. No, el Señor quiere que usted permanentemente esté orando. Puede ser por una misma petición o por diferentes peticiones, porque la vida trae todos los días cargas, todos los días trae vicisitudes, todos los días trae problemas, todos los días hay nuevas cosas que pedir, nuevas cosas que buscar y nuevas cosas que llamar. Las palabras pedir, buscar y llamar muestra una progresión
en la intensidad en nuestra relación con Dios. Primero, ¿qué es pedir? Pedir representa nuestras necesidades. Si vemos nosotros cuando decimos, el Jesucristo aquí nos habla de un proceso que nosotros llevamos hacia Él. Él que primero nos dice, pedid, pidan lo que quieren. A veces pedimos mal, no importa. El Señor arranca diciendo, pidan, pidan, pidan lo que quieran. Pidan, porque uno pide de acuerdo a las necesidades que tiene. Tal vez las necesidades mías no son las tuyas o las necesidades de cada uno. Pero Dios nos pide que pidamos. Él no está diciendo que no pidamos, pidamos lo que queramos. Pero si vemos, enseguida dice buscar. Entonces implica un deseo profundo de encontrar a Dios. Al buscar usted a Dios, después de haber pedido, usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, si yo encuentro cuál es la voluntad de Dios en mi vida, voy a darme cuenta que yo lo que pido es congruente, es consecuente con la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo digo, vea, Señor, yo quiero que me des un carro último modelo, bueno, usted pidió, ¿sí? Pero entonces, si usted después busca la palabra de Dios y usted se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios, Dios no quiere que usted tenga un carro último modelo. Tal vez Dios quiere que usted tenga una vida espiritual plena, que usted tenga que se entienda con sus familiares, con sus amigos, que tenga una paz que sobrepasa toda paz, que tenga la salvación, la vida eterna. Entonces, ahí vamos a encontrar que el pedir tiene que tener una correlación con la voluntad de Dios. Por eso ahí muestra una progresión en la intensidad de nuestra relación con Dios. Y por último dice llamar, y llamar significa una persistencia y una confianza. Llamar es como cuando usted, oiga, por favor, vengan a ayudarme. Oiga, vengan a ayudarme que tengo una necesidad. Es cuando usted ya no solo se queda en el pedir, sino que usted está insistiendo en algo. Entonces, usted ya pide, busca y llama. O sea, usted es constante, progresivo y reiterativo en la oración. O sea, llamar sugiere una persistencia y una confianza. Este pasaje nos recuerda, hermanos, que Dios escucha nuestras oraciones y Él responde a ellas, aunque no siempre de la manera que esperamos. A veces uno quisiera que Dios le respondiera así y le respondiera todo lo que pidamos, pero no es así, hermanos. A veces nosotros, por ejemplo, pedimos por un trabajo y el Señor, ese trabajo no nos lo concede y uno dice, ¿sabe que no vuelvo a orar porque el Señor no me dio ese trabajo? Cuando usted a los 15 días, al mes, al tiempo, a usted le sale un trabajo 5 veces mejor que el que había pedido. Y usted dice, wow, yo me he dado cuenta que existía este trabajo y esta oportunidad. Mire cómo me salió. Porque dice que la palabra de Dios, que mis caminos no son tus caminos. El Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros somos miopes espiritualmente, pero Dios ve mucho más allá. Y Él sabe lo que nos conviene. Él sabe realmente nuestra necesidad y Él sabe realmente qué es lo que quiere para nosotros. Pero muchas veces no nos responde de la forma en que nosotros queramos, porque no es lo que Él quiere para nosotros. La clave, hermanos, está en nuestra fe y en nuestra disposición a acercarnos a Él constantemente, permanentemente, día a día, siempre buscándolo en oración. Aquí Jesucristo, hermano, nos anima a que perseveremos en la oración.
Aquí nos habla de una acción continua. Eso quiere decir que hay que mantenernos pidiendo, buscando y llamando. Eso es son verbos activos. Entonces, hay que estar pidiendo, buscando, llamando, pidiendo, buscando, llamando, pidiendo, buscando, llamando. Esa es nuestra relación siempre con Dios. Siempre, hermanos. Siempre tenemos que estar en búsqueda de Él. Y Él, ¿por qué siempre estamos pidiendo? Porque Él es el que suple nuestras necesidades. Y buscándolo porque necesitamos conocer más de la voluntad de Él para que vayamos en sintonía entre mi voluntad y su voluntad. Y llamar porque tenemos que ser persistentes, consistentes en la oración. El pedir implica tener conciencia de la necesidad. Y la creencia de que Dios nos oye la oración. Hermanos, la oración va ligada a la fe. Si yo pido, es porque sé que Dios puede escuchar mi oración y puede suplir esa petición especial. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal vez no vemos ahorita las cosas, pero en fe nosotros las damos por hechas. El buscar implica el ruego intenso junto con la obediencia a la voluntad de Dios. Es escudriñar todos los días la palabra de Dios para encontrar cuál es la voluntad de Él. Y el llamar implica perseverancia en ir a Dios aun cuando Él no nos responda rápidamente como queremos. Entonces siempre nosotros debemos estar, hermanos, pidiendo, buscando y llamando. Siempre esa es nuestra continua relación. Pero segundo, vamos a ver aquí también nos enseña de la bondad del Padre Celestial. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, es una palabra hermosa que el Señor nos da. Aquí Jesucristo utiliza un ejemplo cotidiano para explicar la bondad de Dios. Si los seres humanos, con sus imperfecciones, saben cuidar de sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto, se encargará de nuestras necesidades? Hermanos, nosotros que somos llenos de imperfecciones, que seamos sinceros, tenemos falencias como padres, todos, porque unos tenemos unas fallas, otros otras, pero todos no somos perfectos como padres. Sin embargo, buscamos lo mejor para nuestros hijos, en su gran mayoría. ¿Cómo será nuestro Padre que es perfecto? Él siempre buscará lo mejor para ti, hermano. Nunca dudes de que Dios está buscando lo que más te conviene en tu vida. Este pasaje nos anima a confiar en el corazón, en el carácter bondadoso de Dios. Aunque su respuesta, como lo dijimos antes, puede ser diferente a nuestras expectativas, siempre, oiga hermano, siempre será para nuestro bien. Jesucristo promete que el Padre en el cielo no decepcionará a sus hijos. Él nos ama incluso mucho más que un padre terrenal y quiere que nosotros le pidamos cualquier cosa que estemos necesitando, prometiendo darnos lo que nos conviene, lo que es bueno. Él desea ofrecer
soluciones a los problemas y pan para la necesidad cotidiana. Y sobre todo, Él nos da el Espíritu Santo, hermanos, a nosotros, sus hijos, como nuestro consolador, nuestro consejero y nuestro ayudador. Qué bendita palabra, hermanos. Pero ahora veamos un poquito más adelante la regla de oro. Esto tiene una condición especial. La regla de oro para que nuestra oración funcione. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está la clave. Esto es un principio que resume la ética del reino de Dios. La regla de oro no es solo un llamado a la justicia, en que es en Cristo Jesús, sino también al amor, a la empatía con el otro. Implica tratar a los demás con el mismo cuidado y respeto que deseamos recibir, inclusive en la oración. Así como nosotros oramos por nuestras necesidades, debemos orar por las necesidades de otros. Preocúpate también por orar por la necesidad de tu prójimo, de tu amigo, de tu enemigo, de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hijo, de alguien que esté necesitando una oración, un abrazo, una palabra de amor, hermanos. La regla de oro nos desafía a actuar proactivamente en el amor hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en nuestras relaciones diarias. Como dice ahí en nuestro pasaje de la Biblia, es mejor dar que recibir. Siempre estemos dispuestos a dar y verá que usted va a ver bendiciones espirituales en su vida. Y por último nos habla de un tema en el libre albedrío que nosotros tenemos. Nos habla de una puerta para entrar al reino de los cielos. Está la puerta estrecha y el camino difícil. Y dice que hay dos puertas. Entrad por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, Jesucristo aquí nos habla de una realidad. Y es que hay dos caminos, no hay más. Hay un camino ancho y espacioso, bonito, pavimentado, lujoso, que representa el camino del mundo. Este camino lleva a los placeres, a los deseos egoístas, a la mundanalidad, a la superficialidad, a la materialidad, a disfrutar de los bienes materiales solamente. Pero desafortunadamente este camino, más temprano que tarde, nos lleva a la perdición. En cambio hay otro camino. Es el camino más estrecho, pequeño, adusto, un poquito a veces no pavimentado, rudimentario, hosco, angosto, y representa el camino de nosotros los cristianos, del discípulo de Cristo, hermanos, que es desafiante y exige un compromiso, que es seguir a Cristo, pero que conduce, hermanos, a la vida eterna. Hermanos, el camino de la vida, nos dice aquí el Señor, requiere sacrificio y fidelidad. Aunque no es el camino más popular ni el más fácil, es el único que lleva la verdadera vida en Cristo Jesús.
¿Y por qué es adúltero, difícil? Porque nosotros tenemos los sentidos, los ojos, los oídos, el gusto, el tacto, el olfato. Entonces nosotros apreciamos todo lo del mundo y nos dejamos llevar por sus engaños, como las sirenas que habían en el mar que engañaban a los marinos. Nos dejamos en llevar que ahorita hay las tendencias que da el mundo. Y pensamos que lo malo, de acuerdo a la Biblia, es bueno. Y a lo bueno lo llamamos malo. Pensamos que la vida se trata de vivirla sin ninguna contraposición. Queremos que solo es beber, tomar, tener relaciones sexuales sin discriminación, vivir en adicciones, vivir en el vicio del alcohol, de las drogas, la promiscuidad sexual, vivir en una vida solamente, exclusivamente dedicada a conseguir bienes materiales. Pero eso nos va a llevar a la perdición. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que tú tengas una vida de bendición espiritual, que tú puedas una relación plena contigo, con tu familia, que puedas amar a los demás, que puedas amarte a ti mismo, que puedas amar a Dios, que todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para ti, las recibas, que haya paz en tu corazón, que haya paciencia, que haya frutos del Espíritu, bondad, magnificencia, paciencia, amor, benignidad, tantas cosas, hermanos, que nos da cuando estamos en Cristo Jesús. Y el gozo de saber que tenemos la seguridad y la certeza que estaremos con Él por siempre y para siempre, con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Jesucristo enseñó que no se debe esperar que la mayoría lo siga en el camino de la vida. Él sabe que la gente se va a dejar llevar por las vanidades, por los placeres de este mundo. Por eso Él nos dice primero que relativamente pocos entran por la humilde puerta del arrepentimiento genuino, y se niegan a sí mismos para seguir a Jesucristo, esforzándose sinceramente por obedecer sus mandamientos, buscando de veras su reino y su justicia, y perseverando hasta el fin en la fe verdadera, en la pureza y el amor. Como le digo yo, hay gente que le gusta tener un pie en el mundo y un pie en Cristo, y eso no sirve. O nosotros seguimos a Cristo o seguimos al mundo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Segundo, en el Sermón del Monte, Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan al discipulado en el reino de Dios, pero también insiste en que sus discípulos no escaparán de la persecución, porque nosotros recibimos persecución por ser cristianos. Además, contrario a lo que predican a veces algunos evangelistas, al afirmarse que salvarse es una de las cosas más fáciles del mundo, Jesucristo enseñó que seguirlo a Él también implica obligaciones con respecto a la justicia, a la aceptación de esta persecución que a veces tenemos por ser cristianos, al amor por los enemigos y a la negación de sí mismo. Yo como conclusión les dejo del tema de hoy, hermanos. Primero, la persistencia en la oración. Dios nos llama a tener una relación activa y constante con Él, confiando en su bondad y sabiduría para responder. Segundo, la confianza en la bondad de Dios como Padre Celestial.
Dios siempre busca nuestro bien, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Por último, le dejo lo de la ética del reino. La regla de oro nos invita a vivir con amor y empatía, mostrando el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. Yo ahí donde tú estás, oro por ti, oro para que tú entiendas cuál es el propósito de Dios en tu vida, que tú veas la importancia de la oración, la importancia de pedir, buscar y llamar. Y que cuando tú tomes una decisión, escoge el camino estrecho, angosto, pero que llevará a la vida eterna, y no el camino ancho y espacioso que solo lleva a la perdición. Yo te invito ahí donde tú estás, a que le digas, Señor, yo quiero caminar en este camino estrecho y llegar a ti, llegar a tu presencia, Señor. Yo te reconozco hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Quiero que me inscribas en el libro de la vida y de ahí no me borres más. Hermano, yo te puedo asegurar que si tú haces esa oración de todo corazón, te arrepientes de todos tus pecados, confiesa los pecados delante de Él, estarás con Él por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.